Muy buenas tardes, estimados participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una telecapacitación muy importante y de interés para todo el personal de salud, ya que es una afección que frecuentemente se presenta en nuestros niños. El día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Mario Encinas Arana, nefrólogo pediatra, maestro en salud pública con mención en gestión hospitalaria, ha sido jefe de departamento de medicina y actualmente se desempeña como jefe de nefrología pediátrica. Él tratará el tema infección urinaria en niños. Prestemos atención. Puede empezar, doctor Encinas. Muchísimas gracias. Agradezco la invitación para desarrollar este importante tema de infección urinaria en niños. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar. Y las primeras referencias con respecto a la problemática del riñón enfermo se remontan al antiguo Egipto, y fue precisamente Hipócrates quien, a través de algunos detalles de evaluación de las características físicas de la orina, trataba de señalar si esto estaba relacionado a alguna enfermedad en algunos órganos, pero fundamentalmente en el riñón. Incluso sostenía que no había mejor información que aquella que podía dar la inspección de la orina producida por el riñón enfermo. Y esto definitivamente le daba un tono de particularidad a la orina del ser humano, producida por el riñón enfermo o incluso el riñón sano. En el año 84, Escherichs, pediatra alemán, identificó la bacteria que hoy lleva su nombre, y ya en el año 1894 se demostró su presencia en pacientes con ITU. ¿Qué vamos a agendar con respecto a la infección urinaria pediátrica? En primer lugar, reconocer el escenario pediátrico, revisar aspectos epidemiológicos, aspectos patogénicos, identificar la particularidad de los síntomas y signos en niños y los análisis respectivos, cómo diagnosticar, cómo manejarlo y cuáles son los factores que podrían llevar a una recurrencia y, por lo tanto, algunos factores que podrían servir para la prevención y algunas conclusiones importantes. En primer lugar, debemos reconocer que la ITU es un proceso inflamatorio de las vías urinarias asociado a la presencia de un agente infeccioso, y los síntomas son variables desde síntomas leves hasta un contexto de enfermedades sistémicas. Y en ese sentido, recordar también que la infección urinaria podría dar una clínica variable según la edad del paciente. Es en ese sentido que hay siempre algún tipo de controversia para realizar un diagnóstico apropiado, cómo enfocar la evaluación según la edad del niño y cómo manejar esto en niños y adolescentes. Esta infección urinaria afecta aproximadamente el 2% de los niños y el 8% de las niñas en los primeros 6 años de vida. E. coli es el agente patógeno predominante. Cuando hay clínica, hay malestar, dolor, y siempre se tiene en cuenta la posibilidad de que esto pueda inducir un daño renal permanente llamado cicatriz renal. Y obviamente empezamos a asociar posibilidades de malformaciones que siempre se debe rescatar en niños, encontrando en ella al reflujo vesicoureteral como la más frecuente. En todas estas análisis de la infección urinaria, las medidas para un diagnóstico apropiado, el tratamiento oportuno, debe considerar varios aspectos. Si hay posibilidad de recurrencia, si hay necesidad de preventivos,
si hay un tratamiento adecuado, y todos estos esfuerzos para diagnosticar y tratar apropiadamente la ITU es reducir el impacto del daño renal en forma permanente. El escenario pediátrico es variable, hay que tener en cuenta la edad, obviamente si es niña o niño, si tiene alguna sintomatología dirigida o general, como por ejemplo la fiebre, que es un síntoma que puede predominar en algunos grupos etarios, si estamos frente a un niño con malformaciones de la vía urinaria, si está desnutrido o inmunosuprimido, si tiene alguna enfermedad asociada o lo que llamamos comúnmente comorbilidad, si ha recibido antibióticos. Y el otro aspecto importante es el control vesical, porque el patrón miccional va a denotar la posibilidad de que el niño tenga alguna clínica específica. No olvidar que el control miccional está regulado al inicio por una evacuación refleja sin control cortical e interrelación de los núcleos simpáticos, y es a partir del primer año donde las misiones espaciadas podrían incrementar la capacidad vesical y dar en el niño la sensación consciente de llenado vesical. El control o continencia, básicamente con los años, por diferentes aspectos como presión social, ha denotado de que entre los 2 a 4 años la secuencia del control voluntario de esfínteres ya se da. En algunos grupos humanos todavía se pudiera esperar que esto pudiera darse entre los 3 a 5 años, pero la tendencia actual es que controlan ya entre los 2 y los 4 años. Hay que tener en cuenta que también hay un control de esfínteres que debemos considerar a la hora de evaluar a los niños, ya que hay una variación interindividual de este esquema, donde el control diurno y el control nocturno entra a tallar por factores familiares, sociales, psicológicos y hereditarios, considerando que primero se da el control intestinal nocturno, luego el diurno, posteriormente el control vesical diurno y posteriormente, obviamente, el control vesical nocturno. Epidemiológicamente hablando, insistimos en que esta infección urinaria afecta a cerca del 1.7% de los niños y más del 8% de las niñas en menores de 7 años, excepto en el periodo neonatal, donde los varones tienen 2 veces más riesgo. Se dice que la tercera parte, incluso la mitad de los niños que han hecho ITU pueden tener una recurrencia. Y la forma de diseminación hematógena es la que predomina en neonatos y por vía ascendente en los niños mayores, estando a la cabeza, como hemos señalado anteriormente, la E. coli, la Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, Serrata y otras especies. ¿Pueden los virus generar infección urinaria? Sí, generalmente de localización en el tracto urinario inferior. Pueden entrar otro tipo de gérmenes como hongos, por supuesto, en aquellos niños que están inmunosuprimidos, en aquellos con terapia antibiótica prolongada y en aquellos con sonda vesical permanente. Acá vemos un esquema donde podemos diferenciar el comportamiento de la infección epidemiológicamente hablando, más frecuente en varones en los primeros 6 meses de vida, y después esto va denotando un cambio en las niñas a partir de los 6 meses donde se ve la frecuencia, manteniéndose el riesgo en 30% después de los 6 meses en mujeres y en niños alrededor del 3%. La patogénesis es un intercambio entre un ataque y una defensa. Defensa del huésped, ataque de la bacteria. La pielonefritis aguda puede conllevar a una cicatrización que se convierte en compleja porque puede ocasionar un daño renal permanente. La colonización periuretral por infecciones ascendentes va a condicionar en algunos pacientes la posibilidad de una sintomatología mucho más evidente, como fiebre alta y persistente. Y la virulencia del E. coli está medida básicamente por la presencia de P. fimbrias que van a condicionar una serie de comportamiento de agresión, como se ha mencionado al inicio, de unión a las células epiteliales por adhesinas, fimbriales, que son factores de virulencia, por ejemplo, entre otros,
y que van a contribuir a la adherencia, invasión y formación de comunidades bacterianas intracelulares. En este esquema se ve básicamente que el lipopolisacárido bacteriano es importante para el inicio de la inflamación tisular y se va a relacionar a través del receptor que es el Toll-like receptor 4, que es una proteína esta membrana que se va a alterar, por ejemplo, cuando hay una tendencia familiar de infección urinaria con alguna eh, proclividad a ser genético. Esta activación va a generar liberación de citocinas proinflamatorias, quimiosinas, reclutamiento de neutrófilos y toda una cascada inflamatoria donde la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa con aumento de la permeabilidad vascular e inflamación, puede condicionar la liberación de prostaglandinas y finalmente la formación de una cicatriz con fibrosis que finalmente va a conducir a la posibilidad de un daño renal permanente. Entonces, es muy importante condicionar y conocer que la fibra del E. coli va a ligarse al TLR4 y finalmente, por todos los mecanismos de inflamación, generar la posibilidad de un daño permanente. Este huésped está influenciado por una serie de factores como hemos mencionado, por ejemplo, el factor genético, la edad, la colonización, el estado inmune, el estreñimiento por factores mecánicos, comportamientos de la vejiga, como una vejiga disfuncional, neurogénica, anormalidades anatómicas a la cabeza, el reflujo vesicoureteral y, en algunos casos, factores obstructivos. De este modo, tenemos que identificar los síntomas de las infecciones urinarias a través de un comportamiento clásico de ITU alta, fiebre, náuseas, dolor lumbar en algunos casos que lo pueden señalar, y sintomatología general. A diferencia de una infección urinaria baja, clásicamente representada por la disuria, que es lo que generalmente encontramos con más frecuencia, poliacuria, frecuencia y urgencia, tenesmo vesical, incontinencia y no necesariamente fiebre. El grupo de NICE intentó en este cuadro reflejar tres grupos de pacientes en cuanto a síntomas. A los menores de 3 meses, de 3 meses hasta que aprendan a miccionar, que ellos lo condicionan como preverbal, y cuando ya empiezan a controlar el esfínteres, que es, lo señalan como verbal. En todos los casos, la fiebre siempre va a ser un síntoma predominante, pero cuando se trate de pielonefritis es mucho más evidente. El resto de síntomas va a ser en algunos casos inespecífico y no hay estudios que generalmente sustenten que una orina de mal olor puede ser un síntoma de infección urinaria específicamente. Cuando ya se controla el esfínteres, le dominan acá etapa verbal, la frecuencia miccional o poliacuria, la disuria, tenesmo, que muchas veces se describe, es parte de una infección urinaria baja. Entramos a tallar a dos grupos de pacientes con problemas mayores, ITU recurrente e ITU atípica. La ITU recurrente tiene varias formas de ser definidas, 2 o más episodios de ITU con pielonefritis, o un episodio de ITU alta, o 1 o más de cistitis, o 3 episodios de ITU baja, y en el tiempo, 2 episodios en 6 meses o 3 en un año. La ITU atípica, que también amerita una observación cuidadosa, se define como criterios de enfermedad febril grave, oliguria, una masa abdominal, un chorro misional débil, creatinina incrementada, signos de sepsis y lo que es más clásico, una bacteria no E. coli. Además de una falta de respuesta dentro de las 48 horas de iniciado el antibiótico. El análisis de orina requiere de una confiabilidad directa. En aquellos pacientes que no controlan esfínteres puede realizarse mediante punción suprapúbica o cateterismo y la muestra en bolsa hay que tener en cuenta por el alto riesgo de contaminación, se habla hasta más del 70%. El paciente, si controla esfínteres, el chorro medio y la captura limpia está a la cabeza.
Como hemos mencionado, E. coli es la bacteria más frecuente que se aísla en el 90% de los casos de ITU no complicada. Y de los 150 serotipos, los que se señalan ahí, el 1, 2, 4, 6, 18, 25, 50 y 75, son generalmente los responsables de la infección urinaria. Pueden entrar otras bacterias no E. coli, por supuesto, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Coco, Pseudomonas, recordando que en algunos grupos etarios hay que tener en cuenta el estafilococo coagulosa negativo y la cándida en recién nacidos y el estaprofíticos en adolescentes y mujeres jóvenes, recordando que en algunos casos debemos sospechar en las adolescentes la posibilidad de que se trate de alguna eh, enfermedad por contacto sexual que hay que tener en cuenta, ¿no? Las reinfecciones hay que tener en cuenta también los gérmenes productores de beta-albasamasas y los no. El examen de orina siempre va a lidiar con la presencia de leucocitos y nitritos, además de la leucocituria, con unos rangos de sensibilidad y especificidad que se señalan y que son muy conocidos. Hay que recordar en este contexto la toma de muestra, si ha sido en forma apropiada, y el procesamiento también. El examen de orina rescata siempre a los nitritos y a la leucocito esterasa como parte de un acercamiento diagnóstico mejor, en el sentido de especificidad y sensibilidad. Los nitritos por encima de la leucocito esterasa y juntos van a elevar la posibilidad de además de la leucocituria, de una posibilidad de ITU más alta. El urocultivo es considerada la prueba gold estándar, siempre insistir en pediatría cómo se tomó la muestra para poder interpretar adecuadamente a través del desarrollo de los gérmenes o el crecimiento de los mismos, si estamos frente a un urocultivo positivo o no, y recordar siempre la posibilidad de contaminación o de bacteriuria asintomática. Han entrado a tallar también posibles biomarcadores de ITU, sobre todo en las ITUs recurrentes, a través de la identificación tanto en sangre como en orina. Por ejemplo, el factor estimulante de los granulocitos y de la colonia de macrófagos se encuentran incrementados en sangre, además de la interleuquina 5 y algunas inmunoglobulinas, encontrándose el factor de antígeno prostático y la vitamina D bajo. En el caso de los biomarcadores urinarios, se encontraría elevada la interleuquina 8 y el N-gal, y el factor de crecimiento de nervios se encontraría bajo. Acá vamos a observar todos los aspectos que el médico debe evaluar a la hora que interpreta un examen de orina que simplemente se grafica en un papel, pero que no siempre grafica la realidad del paciente, ¿no? A veces se toma a través de una vesicostomía, a través de una bolsa que no se cambió más de 2 horas y recuerda que se debe cambiar cada 20 a 30 minutos, a través de una punción suprapúbica, recordando que el volumen de orina también debe ser óptimo, a través de un cateterismo. Entonces hay una serie de factores que entran a tallar acá. Esta fotografía que tiene varios años, se tomó en función del concepto de que siempre necesariamente es la primera orina de la mañana, con patrones adecuados de comportamiento, es decir, sin exagerar en la toma de agua, que podría ser a través de una densidad urinaria verificarla, y a través de una asepsia adecuada, siempre es recomendable la primera orina de la mañana, pero no imprescindible, lo que significa de que puede tomarse en cualquier momento del día sin exagerar en la toma de agua, como se ve ahí, para poder diluir la orina y no lograr el aislamiento adecuado del germen. Hay una serie de identificación en la cinta reactiva de posibles falsos positivos y falsos negativos. También se habla de contaminación. En otras palabras, el examen de orina, si bien es cierto, tiene un acercamiento importante a la hora de tipificar si está más frente a la ITU, debemos reconocer de que hay algunas situaciones clínicas y farmacológicas y técnicas que deben
que pueden influir sobre algunos resultados que podrían no ser exactos para el lado positivo o para el lado negativo. Entonces, ahí descubrimos la fenazlopiridina en el caso de los falsos positivos, por ejemplo. En el caso de los falsos negativos tenemos los IECA, la vitamina C, la copromacina, o sea, ya hay que ir preguntándose si hay alguna droga que están tomando, ¿no? Y en otros aspectos también ver la posibilidad de una contaminación que podría de algún modo inducir a un tratamiento innecesario. De todos modos, siempre la conducta clásica de dividir ITU alta o ITU baja no cambia. La ITU alta generalmente va asociada a fiebre, con clínica sistémica común, malestar, usualmente no se ve hematuria, pero puede verse, ¿no? Y los cultivos son usualmente positivos. En el caso de una cistitis, podría no encontrarse una fiebre muy alta, ¿no? Podríamos considerar la posibilidad de que sea viral, y la clínica es fundamentalmente la que todos conocemos, ¿no? Disuria, polaquiuria, incontinencia, dolor suprapúbico, en algunos casos hematuria, recordando que la hematuria baja usualmente es roja y la hematuria alta usualmente es más una orina más cargada, ¿no? Como té, pero eso no es necesariamente una regla. En todos modos, cuando hacemos una exploración cuidadosa de la posibilidad de la infección urinaria, sobre todo si es recurrente o atípica, debemos buscar malformaciones, evaluar los genitales e identificar factores de riesgo o de recurrencia. Los estudios por imágenes tratan de abordar todo lo que significa el sistema urinario. Recuerden que los riñones o la vejiga o la uretra o el uréter están interrelacionados sistémica y sistemáticamente para que cualquier afectación en alguna de estas estructuras podría repercutir en la otra. Este es un estudio, esta es una publicación hecha en 2019, quizás una de las más completas por el British Medical Journal, que trataba de consensuar cómo las diferentes guías podrían intervenir y en algunos casos denotar cuál es la mejor conducta frente a una infección urinaria, ¿no? Por ejemplo, NICE dice que si es una infección urinaria entre 0 a 6 meses de una ITU no complicada, podría ser un ultrasonido o una ecografía con el paciente en casa, ¿no? O sea, ambulatorio. En la Academia Americana de Pediatría, meses, cualquier ITU febril debe requerir de ultrasonido y si esto denota algunas circunstancias atípicas o complejas, plantea la posibilidad de una cistografía. Y si es una ITU recurrente, una evaluación muchísimo más minuciosa. La Asociación Europea de Urología, por ejemplo, también plantea, igual que la AP, un ultrasonido en cualquier ITU febril. Lo que sí se ha cuestionado mucho y se ha sobredimensionado son las bondades de la ecografía, que particularmente podríamos reducir en dos comentarios. El primer comentario, que la ecografía renal pediátrica es a veces operador defendente, llámese ecografista, ¿no? O sea, necesita tener el ecografista un entrenamiento de ecografía en niños. Sería una primera condición para darle una validez plena. Y la segunda sería que la ecografía renal debiera realizarse, digamos, en dos momentos. Hay un cuestionamiento de hacerlo en el momento agudo, pero esto no ha delimitado, digamos, su validez. La ecografía es un método no invasivo que a través de los años se ha intentado darle su lugar y sí, algunos estudios promueven que una infección urinaria en manos expertas debería acompañar de una infección urinaria, sea ambulatoria u hospitalizada.
La vejiga tiene su sitio. En la ITU acá vemos una vejiga gruesa de una niña que hizo toda la evidencia de una probable cistitis de causa viral que se manifestó fundamentalmente por hematuria. Y recordar que tenemos que ver si es un riñón con quistes, un riñón con una hidronefrosis. La cistografía permite, acá tenemos una vejiga normal, acá tenemos un reflujo vésico lateral bilateral grado 5, acá tenemos un niño que tenía una dificultad para miccionar y tenía una piedra en la uretra. Es decir, hay muchas formas de manifestarse. Todos estos niños que presento han tenido ITU. Acá tenemos la mal llamada vejiga de árbol de Navidad, que es una vejiga totalmente irregular y con un reflujo vesicoureteral importante. Ya que hemos tenido el caso de un niño que tenía una ITU recurrente que se diagnosticó a los 5 años y tenía un divertículo vesical gigante, como lo ven acá en este uroteo. La litiasis acompaña a veces, como hemos visto, esa pequeña piedrita en la uretra, también como una causa importante, no solo llevar al niño a una ITU recurrente, sino desgraciadamente a veces a una enfermedad renal crónica. Y el acceso renal con sus particularidades también. Y recordar que finalmente es la urotomografía la que va a definir el diagnóstico y el comportamiento terapéutico. La evaluación de genitales externos, la posibilidad de una fimosis, de una adherencia balano-prepucial o una sinequia, es parte de la valoración importante y necesaria y obligatoria a la hora que yo veo una ITU. No puedo evaluar una infección urinaria si no veo si los genitales están adecuadamente desarrollados. Y los factores de recurrencia o de factores que van a permitir que la ITU no se vaya frente a una situación de estructura renal y de la vía urinaria normal, genitales normales, entran a tallar pues mal hábito de micción, los malos hábitos de higiene, las malformaciones, la vulvovaginitis, el estreñimiento, la obesidad que puede ocasionar reflujo vaginal, la incontinencia, es decir, una serie de factores que van a condicionar una infección urinaria que no logra resolverse. Y en este juego de identificar factores externos está pues el estreñimiento, ¿no? Acá tenemos la escala de Bristol, que por factores mecánicos va a condicionar muchas veces una vejiga disfuncional. Sin olvidar que el escenario de pediatría es extremadamente amplio. Ahí se ve si la higiene es adecuada, los niños que retienen la orina, los factores genéticos, la malformación anorrectal, mielomeningocele sacro o litiasis, entre muchos otros factores donde necesitaría pues muchos slides para poner diferentes ejemplos en las cuales la posibilidad de infección urinaria es alta. La cicatriz es el terror de toda ITU porque genera un daño permanente y puede ocurrir entre 15 y 65% de los pacientes que hacen una pielonefritis. Y la cicatriz se diagnostica con un DEMS, una gamografía condensa, y las complicaciones a largo plazo son pues hipertensión, enfermedad renal crónica u otro. Todo el contexto se reduce a prevención. Evitar el estreñimiento, evitar retener la orina, monitorear el comportamiento de los niños en el baño, si se limpian bien, si utiliza el papel adecuado, si utiliza las manos limpias, si toma líquido en forma adecuada, la necesidad o no de circuncisión, las adherencias balano-prepuciales, el temor de la madre muchas veces de no hacer la higiene de los genitales pensando de que le va a generar algún tipo de daño, y no hay evidencia de factores preventivos todavía de arándano u otras situaciones como probióticos que pudieran recomendar de una manera general en los pacientes. Los objetivos del tratamiento es eliminar la infección y prevenir o reducir las complicaciones.
Para ello necesitamos un antimicrobiano que cubra a la bacteria que está generando el problema, eh, eh, elegir los antibióticos cuidadosamente para evitar también la resistencia. Y acá hay digamos, controversia de cuál sería el antibiótico empírico ideal para iniciar el tratamiento. Depende obviamente de la susceptibilidad de la zona, del hospital, de dónde está el paciente. No es lo mismo una ITU en una UCI que una ITU pues en una hospitalización común o en su casa, ¿no? Entonces, considerar de que la resistencia antimicrobiana es un factor que va a intervenir y en algunos casos a interferir con la respuesta apropiada del tratamiento. Recordar que con un tratamiento adecuado la fiebre se resuelve 68% en 24 horas y 92% a las 72 horas, y si persiste más de 72 horas presale en un absceso, el antibiótico debe iniciar dentro de las 48 horas por el riesgo de cicatriz, y el tratamiento en tiempo se habla de 7, 10 o entre 14 días de tratamiento. Este cuadrito es un cuadrito interesante, hay un montón de cuadros para ver el tema de qué antibiótico usar en ITU. Hay que tener en cuenta si es nefrotóxico o no, cómo está la URI y la creatinina, por si hay que regular la dosis, cuánto tiempo, si está en un contexto de un solo problema o está en un contexto de una enfermedad sistémica. Es decir, las consideraciones médicas entran a tallar para ver qué tipo de antibiótico vamos a usar. Finalmente, debemos concluir que una evaluación clínica adecuada con resultados de laboratorio bien interpretados en orina no contaminada, preguntando si la muestra ha sido tomada adecuadamente. A veces vemos que están tomando la muestra en el camino, a veces los papás, o van a hacer otra cosa y tienen la muestra en el bolsillo y terminan entregando la muestra después de 2 horas. Hay muchos factores que entran a tallar con la toma de muestra, ¿no? O sea, no es así tan simple ver el papel con que diga urocultivo positivo, E. coli B positivo, cuando el niño no tiene ningún síntoma. Es decir, hay una serie de aspectos que uno tiene que tomar en cuenta cuando evalúa el resultado de un examen de laboratorio. El ultrasonido, como hemos señalado, sí es una medida de seguridad que puede dar en el caso de que no haya tenido una evaluación prenatal correcta o que sospechemos que hay un problema mayor. La mayoría de los niños con la primera hito febril no necesita cistografía, y en algunos casos es apropiado dependiendo del paciente o cómo se haya comportado la enfermedad, ¿no? Un tratamiento antibiótico temprano va a reducir la morbilidad, el riesgo de cicatriz y obviamente el riesgo de problemas futuros. El tratamiento se puede extender de 7 a 10 días, no menos de 7 días. Hay estudios que hablan de que la pielonefritis puede tratarse con vía oral si hay una buena adherencia. El examen de orina, rescatando pH, densidad, leucocitos, nitritos y leucocitoesterasa, es importante para una interpretación óptima. Y obviamente el cultivo es el que va a denotar que gérmenes y la sensibilidad antimicrobiana. Hay algunos trabajos no muy con una evidencia relativa de la quimioprofilaxis antibiótica. Hay trabajos, guías, sobre todo de la parte urológica, del grupo de urólogos, que ya no recomiendan la profilaxis antibiótica como una regla. Los arándanos todavía en pediatría tienen algún tipo de estudio algo sesgado. Probióticos, no hay tanta, digamos, respuesta tan consistente como si se puede ver en adultos, y la vitamina A y E todavía no está totalmente demostrado, es algo que todavía falta reforzar. Es importante el uso apropiado de antibióticos, como hemos mencionado, para evitar la resistencia, y no es necesario si es una infección urinaria resuelta,
extender las pruebas de control pues toda la vida del niño, ¿no? O sea, todos los meses, urocultivo, no es necesario si el paciente no tiene ningún síntoma. Frente a todo lo que hemos comentado, hay muchas cosas que podrían ser todavía algo controversiales, pero recordar que la infección urinaria todavía tiene alguna condición de ser un tema controversial. Finalmente, el mensaje es que no se trata solamente de diagnosticar una ITU, sino de utilizar aquellos marcadores que puedan prevenir las secuelas que resulten de esas condiciones. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Nos han llegado algunas preguntitas vía WhatsApp, se las voy a transmitir. Dice, ¿por qué la infección urinaria a partir de los 6 meses es más frecuente en niñas? Sí, es fundamentalmente una situación epidemiológica y una situación anatómica, ¿no? La situación anatómica es de que la uretra es en la niña siempre más corta, y eso ha sido la explicación que ha generado mayor explicación de que por qué las niñas tienen mayor riesgo de hacer infección urinaria que los varones. Epidemiológicamente hablando, se ha encontrado que en los varones es más frecuente en esas edades. Sin embargo, eso no delimita que a la hora de abordar una infección urinaria en lactantes tengamos que hacer el estudio en ambos grupos etarios minuciosos, precisando el germen, qué tipo de germen es, si es un ble positivo, si es una ITU recurrente o es una ITU atípica. Bien, doctor. Nos llega otra pregunta. ¿La reinfección se puede deber a malas prácticas de higiene perianal o al incumplimiento del tratamiento o ambas? Esa es una pregunta importante, ¿no? Generalmente, cuando nosotros hacemos un tratamiento o un manejo de la infección urinaria, esto no queda en la elección de un buen antibiótico, ¿no? La elección del antibiótico es parte de las medidas de control de la infección, pero no es la única, porque en ese entendimiento estamos buscando la posibilidad de identificar cuál es la causa. Entre los factores que he señalado, básicamente hay 3, ¿no? Si es portador de una malformación de la vía urinaria, probablemente sea esa la causa. Claro. El otro grupo es aquellos que tienen algún problema en los genitales, una sinequia, un problema de una, digamos, una fimosis, etcétera. Pero el tercer gran grupo es el grupo de los factores de riesgo. Y en esos factores de riesgo entra a tallar una higiene apropiada que incluye, en el caso de los varones, una higiene de los genitales y también de las niñas también y de la zona rectal o del ano. Eh, es más, ¿no? Hay algunas modificaciones anatómicas en el caso de niñas donde el ano está más próximo a la zona uretral, o sea, la zona vaginal está bien cerca al ano, ¿no? Y se ha demostrado por los estudios de que eso no aumenta el riesgo de infección cuando la higiene es adecuada, lo que estaría corroborando de que independientemente de la formación anatómica, una higiene apropiada de ambas zonas va a permitir evitar la reinfección e incluso el desarrollo de infección urinaria, ¿no? Ya. Llega otra pregunta. ¿Los pacientes con vejiga neurogénica son propensos a infecciones urinarias? Sí, la vejiga neurogénica es una vejiga que no tiene la capacidad óptima de poder hacer la eliminación por funcionalidad de la vejiga adecuada, es decir, no logra evacuar la orina como quisiéramos. Y Totalmente. eso, Yeah. entonces, ese remanente de orina que no logra eliminarse es un caldo de cultivo para el desarrollo de gérmenes. Bien. Si el niño retiene la orina
frecuentemente por no dejar de jugar, por seguir en la televisión, en el celular, a la larga puede presentar una infección urinaria. Sí, la vejiga, toda retención urinaria normal, es decir, aguantarse Sí. voluntariamente de no ir al baño, va a generar una disfunción del esfínter vesical. El esfínter vesical es como la llave que se abre para que el niño miccione. Entonces, la tendencia a retener la orina va a generar una disfuncionabilidad del esfínter vesical y eso va a hacer de que pro- eh, promueva el riesgo de infección por retener la orina en forma inadecuada y por generar promover una disfuncionalidad del esfínter. Sí, definitivamente. Bien, doctor. Hay infecciones urinarias que en su inicio son imperceptibles, no presentan síntomas mayores. Sí, definitivamente. Son los niños que tienen malformaciones urinarias o que muchas veces atribuyen la fiebre a una gripe y lo que tienen es una infección urinaria. En otros países, donde pueden aplicar la medicina en forma preventiva, el examen de orina es una de las pruebas, así como la toma de presión arterial a los 3 años, es una de las formas de identificar algún tipo de problema de riñón en los niños. Lamentablemente, nuestra formación y la aplicabilidad sanitaria conduce muchas veces a que hagamos más una medicina curativa, más no preventiva. Por eso que sí puede haber definitivamente. Bien, doctor. El urocultivo, cuando sale positivo antes del tratamiento, es antibiótico. ¿A los cuántos días de haber terminado este tratamiento se debe repetir? Entre 3 a 5 días. De 3 Bien, a 5 doctor. días de tratamiento. Ya. Ante una infección urinaria recurrente, ¿se debe indicar la ecografía o desde el inicio, desde la primera? Esa es una pregunta interesante porque sobre este punto ha habido mucha controversia y como mencioné, ese estudio del año 2019, que es uno de los más completos sobre este tema, trataba de reflotar que la ecografía es una medida de estudio que es válida en cualquier infección urinaria. Incluso lo ponen que puede realizarse en forma ambulatoria, no necesariamente tiene que hospitalizar al paciente, ¿no? Sí, es una medida, a pesar de que sea una ITU no complicada, es una medida buena para identificar si el niño tiene algún problema interno, ¿no? Alguna malformación no diagnosticada previamente. O sea que sería bueno indicarla desde la primera vez que se presenta la infección. Sí, la ecografía, inclusive la 3D, no logra, tiene un 10% de margen de error, ¿no? O sea, no logra identificar todos los probables problemas que pudiera haber en la vía urinaria, ¿no? Entonces, si hay un niño con infección urinaria temprana, puede hacerse una ecografía y como digo, se ha retomado esto que en algunos casos se consideraba no necesario, ¿no? Ya se ha retomado esta opción, ¿sí? Se debe hacer. Ya. Bien, doctor. Ya no tenemos más preguntas. Entonces, gracias, doctor Encinas. Ha expuesto un tema pues que se presenta con mucha frecuencia en nuestros niños. Ha transmitido sus conocimientos y experiencia en forma excelente. Felicitaciones. Su presentación servirá de ayuda para muchos profesionales que están en otros niveles de menor complejidad. Gracias. Si tiene que hacer alguna recomendación final, puede hacerla, doctor. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. En segundo lugar, la infección urinaria es una patología que debe ser tratada en forma adecuada y en el caso que se sospeche que podría obedecer a algún tipo de malformación o a un problema mayor, debiera ser referida a algún centro de mayor complejidad para poder hacer el estudio ecográfico y las medidas para evitar daños posteriores, ¿no? A veces nos llegan los pacientes con enfermedades renales crónicas ya avanzadas, con historias de infecciones urinarias repetidas que no han sido apropiadamente diagnosticadas
ni orientadas o comunicadas a la familia, que deben ser estudiadas con minuciosidad. Bien, doctor, gracias nuevamente. También agradecemos a todos los que se conectaron hoy. Le recomendamos que este y todos los temas, para que queden más claros, pueden ser revisados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos, los esperamos el día lunes a la misma hora con un tema muy interesante. Buenas tardes a todos. Y gracias, doctor. Gracias.